Muy buenas, amables televidentes. El conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia cuento con la gratísima presencia del profesor Cristos Velasco. En nombre de la Fundación, profesor, gracias por haber atendido a la invitación a su conversatorio. No, muchas gracias a ustedes. Es un placer estar una vez más en su país y poder compartir con ustedes algunos de estos temas que, bueno, están definiendo gran parte de la globalización y el uso de las tecnologías, Asimismo, ¿no? Entonces, una de las novedades que ha traído el uso de la tecnología es la denominada criptomoneda, que ha innovado de una u otra forma algunas cosas en el mundo. ¿De qué es de lo que se trata cuando hablamos de esa figura? mira, es muy interesante porque ahora se está debatiendo en muchísimos organismos internacionales sobre la, la conveniencia, ¿no?, de utilizar las criptomonedas, y muchas veces se ha dicho que el término está mal empleado. Ahora, por ejemplo, la OSD y algunos otros organismos internacionales hablan mejor sobre criptoactivos, Claro. porque las criptomonedas, si bien se están utilizando en forma cada vez más amplia, todavía no son mecanismos de pago, pero todavía no están legalizados. Claro, pero Entonces, si hablamos y vemos la distinción entre una moneda y un activo, pues por eso quieren hacer esa distinción, porque una moneda pues tiene un curso legal, es claro, claro, reconocida por claro, un gobierno y tiene un gobierno central, ¿no?, claro, que claro. administra. En cambio, los criptoactivos no, o las criptomonedas no, es un sistema completamente descentralizado que no se encuentra en control de una sola persona, sino se encuentra a través de una tecnología que se llama el blockchain o el ledger, que es prácticamente una base de datos donde se registran todas las transacciones relacionadas con el uso de criptoactivas de todas las criptomonedas, que por cierto hay más de 1.600 criptomonedas a nivel pues, hasta ahora. De hecho hay una página donde uno puede ver bueno, las distintas criptomonedas que se utilizan y el valor de cada una de ellas. Wow. Pero algún tipo de, por ejemplo, de reglas, por lo menos entre ellas, debe de existir como para que tú puedas instalar, digamos así, una forma de hacer negocios de esta naturaleza. Existen, por ejemplo, algunos parámetros que real y efectivamente a quien quiera participar, digamos así, de esa frecuencia, ¿existe algún tipo de parámetro en donde quien participa pueda garantizar la inversión que haga? Pues yo creo que es una excelente pregunta. Es difícil darle una respuesta concreta, sobre todo porque cuando hablamos de criptoactivos estamos hablando de una moneda que fluctúa muchísimo, Claro. a diferencia de otras monedas que tienen el curso legal y esa es la gran diferencia. Te pongo un ejemplo, por ejemplo, el Bitcoin, que Ujú. empezó en 2009, que fue supuestamente creado por un americano. Eh, el valor en 2009-2010 era de aproximadamente $3 cuando empezó. Y al día de hoy, el valor del Bitcoin se ha magnificado de una forma impresionante. Está como en el rango de $62,000, $65,000 por un Bitcoin. Obviamente Bitcoin pues, es la moneda más, bueno, el criptoactivo más conocido, Claro, claro. pero hay otros criptoactivos o criptomonedas como el Litecoin, como Monero, que si bien están empezando a tener una mayor penetración en algunos sectores, todavía no son tan conocidos y no tienen el mismo valor que el Bitcoin. Pero sin embargo, pues es una cuestión interesante porque también este tipo de criptoactivos dan la alternativa a otros medios, bueno, un medio de pago que es utilizado en forma global y que también se apoya a través del blockchain, pero que no ha sido tan mitificado de alguna forma llamarlo así, porque en el Bitcoin, pues su uso se dio a conocer sobre todo a raíz del famoso desarrollo de la dark web, ¿no?, cuando existía este mercado que se llamaba Silk Road, donde prácticamente
se podían ofrecer todo tipo de servicios o de cuestiones relacionadas con el crime as a service, ¿no? Claro, O el claro, delito claro. como servicio. Desde drogas, armas, sicarios, todo eso. Entonces el Bitcoin pues era la única forma de pago para tener acceso a ese tipo de servicios. Y ahora hay muchas, bueno, el dark web sigue utilizando el Bitcoin como una moneda de pago, pero ya se apoya también de otras monedas, precisamente para... Evitar situaciones irregulares. Sí, Ahora, no hay una cosa que más se preste, por ejemplo, al lavado de activos, digámoslo así. Ahí vamos. Que todo lo que tiene que ver con ese comercio electrónico y muchas veces, a veces parece hasta una ficción, ciencia ficción, todo eso. Tú nunca ves el físico de todas estas operaciones. ¿Cómo tú controlar a través de esta modalidad, digámoslo así, el lavado de activos? es una cuestión que se está trabajando. Por ejemplo, algunos organismos internacionales como el Centro Europeo del Cibercrimen, que es un brazo que forma parte de Europol, que es la agencia especializada de policía, tienen una sección especializada en cuestiones de criptodivisas, donde hay expertos que van y dan conferencias, capacitaciones y entrenamiento tanto a policías, jueces, fiscales y gente que está en el sector de Internet y de la banca, precisamente para fomentar mecanismos de colaboración para que puedan rastrear de alguna forma esa, bueno, pues las transacciones que se realizan a través del blockchain, porque finalmente, si bien el blockchain permite cierto anonimato para llevar a cabo esas transacciones, es posible ver el destino de esos fondos. Claro, claro. Y es a través de precisamente la localización del destino de esos fondos en los que están trabajando estos organismos internacionales para poder rastrear transacciones ilícitas a cuestiones de, pues, de lavado de dinero, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, va a un banco y hace un depósito o hace una transferencia, uno tiene que identificar el origen de los fondos que Así tú estás es. depositando. En la criptomoneda, ese es un requisito que se le impone a quien quiera invertir en esa modalidad o en ese tipo de moneda. Bueno, a diferencia de cómo funciona el sistema de pagos tradicional, a cómo funciona el sistema de criptoactivos basado en el blockchain, pues no existe una autoridad centralizada que controle el movimiento de las transacciones, sino prácticamente todas las transacciones que ocurren a través del blockchain se están registrando a través de esos ledgers o a través de esas bases de datos en donde cada uno pues prácticamente no es dueño de esa transacción, sino esas transacciones se están haciendo en una forma, de alguna forma aleatoria, pero se pueden identificar. Ahora, lo interesante de todo esto, del blockchain, es que, y volviendo un poco al tema de lavado de dinero y cuestiones de procedencia ilícita, es que cada vez hay mayores técnicas para poder utilizar los criptoactivos en forma ilícita. Los mejor conocidos, hay dos técnicas que, por ejemplo, el Centro Europeo del Cibercrimen, que está ahí en La Haya, identificó, y uno que se llama, una técnica que se llama cryptojacking. El cryptojacking es prácticamente, es un proceso de minería de datos que permite a la persona apropiarse de algunos, bueno, de algunos, digamos, de algunos sitios públicos en donde se están haciendo esas transacciones de monedas y hacen como una especie de minería para poder tener acceso a esas transacciones. Y entonces eso es ahorita una modalidad de ciberdelito que está aconteciendo sobre todo muchísimo ahora en pues en internet, ¿no? El cryptojacking. Y también hay otras técnicas que se derivan del cryptojacking, que son, por ejemplo, las cuestiones de Mixer y los tumblers. Los Mixer pues, es una forma de
de alguna forma diversificar los criptoactivos o criptomonedas a través del uso de transacciones ilícitas que son mezcladas con monedas, digamos que tienen, o con otras transacciones ilícitas y que después son convertidas en criptoactivos y después son utilizados en distintas cantidades y son depositados en distintas cuentas o wallets, ¿no? Dentro del blockchain. Claro. Entonces, ahora es una forma, o sea, es cada vez más, se torna más difícil poder identificar. Y qué bueno que estoy y que aprovecho este espacio, porque finalmente uno de los mensajes que pretendo dar en la conferencia es que todas las entidades y todos los actores del sistema de justicia penal, incluyendo policías, jueces, fiscales, deben de tener cierta formación. Evidentemente que y sí. sobre todo los policías y las unidades de combate al ciberdelito o de combate a la delincuencia organizada o combate a transacciones de carácter financiero ilícito, deben de tener esa formación. Porque es una realidad ya. Claro. Ahora, yo sé que, y ya tú lo planteabas, de que no hay una ley, no hay un marco legal, pero alguien tiene que regularla de una u otra forma. Por ejemplo, nosotros tenemos los órganos que fiscalizan y que regulan a las instituciones financieras, a la superintendencia de banco, la superintendencia de valores, y vemos que muchas veces estas instituciones advierten a eventuales inversionistas de que tienen que tener cuidado, pero a su vez vemos en los medios de comunicación promoviendo ese tipo de actividad. No es fácil, o sea, uno real y efectivamente interpretar ya tú desde la sociedad si es bueno o si es malo. Pero es una realidad. Ahora, hay lo que se llaman los hackers, que son muy traviesos, y tú lo sabes, aparte de que muchas veces van más allá de quienes hacen la tecnología. Son verdaderos genios. Sí. Y por eso se han denominado ya los delitos cibernéticos. ¿Cuáles son los más comunes digamos que en este tipo de hacer inversión? O si se han identificado hackers que han hackeado determinadas bases y le han creado problemas al negocio. Pues realmente no hay así como una clasificación internacional, pero se habla de hackers de cuello o de sombrero blanco. Claro. Y hackers de sombrero negro, ¿no? Entonces, ¿y quién es uno y quién es otro? Los de sombrero negro son precisamente los que actúan con un propósito ilícito, con el fin de causar un perjuicio y obtener alguna ganancia o un beneficio o lucro ilícito, a diferencia de los hackers de sombrero blanco, que lo que hacen es prácticamente venden sus servicios a muchas empresas para poder descubrir vulnerabilidades en los sistemas de las empresas, en los portales de internet, y avisarles a las mismas empresas para que precisamente puedan rectificar esas cosas. Entonces, pues hay una gran diversidad, ¿no? de distintos tipos de hackers. Uno de esos grupos, bueno, de hackers, digamos, de alguna forma de sombrero blanco, pues es Anonymous, que tienen un fin y objeto meramente social de proteger a la sociedad, pero sin embargo muchas de las actividades que realizan pues siguen siendo ilegales sobre todo bajo muchos marcos normativos a nivel internacional y a nivel local, aun y cuando ellos buscan un propósito meramente social y de conciencia pública, ¿no? Claro. Déjame hacerte una pregunta, porque estamos hablando en sí de qué es de lo que se trata ese tipo, digamos que de inversión. Ya tú decías que hay alrededor del mundo más de 1.600, más o menos, entidades que se dedican a ese tipo de negocios. Yo quisiera que hablemos de los órganos de prevención, que eso tú lo manejas muy bien. He visto algunas cosas que tú has escrito y yo creo que es lo que pudiese eventualmente también contribuir
en el caso de la República Dominicana, a poder prevenir situaciones que compliquen o que generen delitos cibernéticos, digámoslo así. ¿Qué elementos tú recomiendas que tengan nuestros órganos, que tengan que velar por la prevención, que ya tú tocaste parte de ella, en nuestro país, que han resultado ser exitosos, por ejemplo, en Europa? Que hay una coordinación ya entre los órganos interinstitucional, en donde se comunica y en donde pueden de una manera efectiva darle seguimiento o rastrear una operación. ¿Cómo hacer efectivo ya ese mecanismo? Desde la administración me refiero. Pues este tipo de mecanismos se materializan a través de la cooperación internacional. Y esa cooperación internacional pues se promueve a través del uso de mecanismos internacionales como es el convenio sobre ciberdelincuencia o mejor conocido como el Convenio de Budapest, que es el único tratado internacional existente que permite la cooperación internacional entre los distintos países que ya lo han firmado y ratificado, y sobre todo sirve como un mecanismo para para que las instancias puedan colaborar entre ellas a través de una red 24/7, un punto de contacto. Cada país tiene la obligación de designar un punto de contacto, que por lo general es normalmente una fiscalía o un Ministerio de Relaciones Exteriores, para poder generar esa dinámica de cooperación en una forma flexible. Y eso es una parte, pero hay otra parte, y eso es otra cosa que, por ejemplo, la República Dominicana también ya lo tiene consolidadora con su Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2018-2021. Correcto. Se establece dentro de esa estrategia la posibilidad, la creación de un CISERT o un cuerpo, una unidad relacionada con la investigación de delitos, ¿no? Y sobre todo de cuestiones relacionadas con el ámbito de la ciberseguridad. Entonces, son varios mecanismos, o sea, que es un mecanismo más relacionado con las amenazas relacionadas con la ciberseguridad, y hay otros mecanismos que funcionan dentro del Grupo de los 8 y el Consejo de Europa como punto de contacto cuando ya existe un delito en donde alguno de los países está involucrado o alguno, ya sea algún delincuente que esté ubicado en ese país o alguna víctima. Es por eso que se hacen a través de ese tipo de mecanismos. Entonces, con lo que te quiero decir es que esa cooperación se promueve a través de la implementación de este tipo de instrumentos internacionales y también a través de la formación, porque muchas veces, o sea, aun cuando hay países que ya cuentan con leyes, con marcos sustantivos y procedimentales en materia penal muy buenos, pues muchas veces se dan cuenta que sus autoridades no tienen la formación y la capacitación necesaria para poder implementarlas. Ese es el problema. Y esa es otra cosa. Ese es el problema. Que, por ejemplo, en el Consejo de Europa, República Dominicana ya forma parte del Convenio de Budapest. Sí, nosotros fuimos signatarios, claro que sí. Ustedes fueron el primer país de Latinoamérica y del Caribe en formar parte de ese instrumento. Entonces, uno de los componentes del Consejo de Europa es precisamente la capacitación y formación a policías, jueces y fiscales en materia de ciberdelitos y de evidencia digital. Evidentemente. Que tiene esa formación no nada más un componente meramente jurídico, sino también el componente técnico. Que es fundamental. Que sí, son dos áreas que van completamente de la mano. O sea, una no puede subsistir sin la otra, entonces es bien importante. Y el Consejo de Europa ya, la República Dominicana ya forma parte de ese. Yo creo que es importante, Cristos, es importante uno, primero crear la bendita unidad de esa. Eso es fundamental, que le pueda dar seguimiento a lo que sería eventualmente la implementación y los programas de capacitación, de esos programas de capacitación de lo cual tú estás planteando aquí. O sea, es verdad que, por ejemplo, el Poder Judicial ha iniciado ya ese proceso de formación de sus magistrados.
Pero la justicia es un sistema en donde intervienen diferentes instituciones. Tú hablabas del Ministerio Público y la policía. Muchas veces, y yo creo que debiéramos de concentrarnos en todo lo que tiene que ver con ese componente técnico del que tú hablabas, todo lo que son las plataformas tecnológicas, en donde nosotros todavía seguimos siendo deficientes. Por ejemplo, la ley del 2012 es una ley ya que se fundamentó sobre la ley española del 1995. Y hay que ver cómo la tecnología ha venido avanzando. Y es una ley que todavía no acabamos de implementar, por lo que tú estás planteando, de que muchas veces por la falta de formación de los operadores, sí, los operadores. esa es la realidad de todo esto. Y por eso es que uno saluda actividades como esta y le agradece a ustedes que vengan al país a enseñar a uno estas cosas. Porque la verdad es que el mundo cambió, ya está, sí. Hubo la edad de piedra, la edad de hielo, esta es la edad digital, claro, tecnológica. Sí. Ahora, ¿qué tú no puedes a nosotros? Tú diste en el clavo en este programa. O sea, muchas veces creemos que las reformas se limitan al contenido de normas. Esa es una dimensión de la reforma. Pero ahí tú tienes que capacitar a los operadores, crear la plataforma. Y yo creo que eso es lo que no ha faltado. Yo creo que eso es lo que no ha faltado. ¿Qué en el marco de... no es la primera vez que tú vienes al país. No es la primera vez que tú vienes al país. ¿Cómo tú ves que hemos evolucionado? Y es increíble, el programa se acabó, esta parte del programa. Pero ¿cómo tú ves que hemos venido evolucionando y qué tú entiendes que nos hace falta para ponernos de una u otra forma a tono a la Unión Europea? Los propios Estados Unidos están copiando de la Unión Europea algunos componentes de todo lo que tiene que ver con su propia plataforma digital, de cómo hacer operaciones comerciales. Esa es una realidad. Me parece que la Unión Europea es el modelo a uno seguir. ¿Qué nos está haciendo falta? Pues yo creo que hacen falta muchísimas cosas. Yo creo que lo que veo es que exista una mayor coordinación, claro, entre todas las entidades y cuerpos encargados de la investigación del ciberdelito y la administración de la evidencia digital. Eso es fundamental. Yo creo que esa coordinación primero se tiene que lograr a nivel nacional y segundo, y precisamente cuando vine el año pasado, venimos con un proyecto del Consejo de Europa relacionado. Ese proyecto era específicamente para saber cómo estaba el sistema de reportes en materia de ciberdelito y el uso de la evidencia digital. Y ese reporte ya es público, lo tiene el DICAT, está disponible para el que lo quiera ver. Y ahí hicimos una serie de recomendaciones. Qué bien. Precisamente porque se habla mucho del ciberdelito, de las tendencias, las ciberamenazas, pero lamentablemente no hay estadísticas nacionales sobre cuál es el número de delitos o incidencias que se registran a nivel nacional, cuántas de esas delitos llegan a ser conocidos por los fiscales y cuántos de esos delitos son perseguidos o la averiguación llega a la investigación de un juez en materia penal. Pero no hay forma de diseñar políticas entonces. Pero es necesario. Claro. Es necesario. Eso es fundamental. Y ese era uno de los objetivos del proyecto, generar que se fomente esa política pública, porque cuando se sabe exactamente cuál es la incidencia de ciberdelitos, se puede atacar el problema de fondo. Pero si no se tiene el conocimiento de cuántas incidencias y cuántos ciberdelitos son investigados y procesados, no hay forma. Estamos trabajando con cifras completamente negras. No hay forma. Y esa es una recomendación que también me gustaría hacer abiertamente al gobierno de la República Dominicana, que implementen esas recomendaciones del Consejo de Europa en materia de sistemas de reportes estadísticos y que exista como una especie de un sistema, una base de datos compartido entre todas las
Instituciones. Instituciones y actores del sistema de justicia penal, Claro, claro. para que se pueda saber exactamente cómo, cuántos delitos y cómo están siendo investigados, porque muchas veces nos dimos cuenta que sí había algunos ciberdelitos que estaban siendo investigados, pero muchos de esos no llegaron ni siquiera a un juez penal. Cristos, en nombre de la Fundación te agradezco la contribución, no solamente que has hecho en todo lo que ha sido la celebración de este congreso, sino lo que estás planteando en el programa. Yo creo que es una contribución monumental, necesaria, muy necesaria. La República Dominicana es un país que viene creciendo de manera constante en los últimos 50 años. Estratégicamente hablando, desde el punto de vista de la geopolítica, estamos en un lugar privilegiado y tenemos que ponernos en el mismo nivel que están los países que han venido avanzando en este tema. Así que te lo agradezco y te agradezco una vez más que haya correspondido a la invitación. No, les agradezco mucho a ustedes la invitación. Hiciste un excelente programa, ¿eh? Vamos a hacer una pausa y volvemos con nuestro próximo invitado.